Bienvenidos a La Barca del Sátiro, el podcast de la Fundación Lobeliana. Cada mes invitaremos a amigos y expertos para conversar, navegando juntos hacia un futuro donde se reconozcan los psicofármacos como una herramienta complementaria en el desarrollo de la conciencia y las capacidades humanas. Para este primer episodio, y a propósito del seminario sobre drogología que empezamos el 9 de abril en la Fundación Lobeliana, hemos querido explorar la idea de la drogología como un campo de la ciencia de la mano de tres grandes expertos. Giorgio Samorini, un estudioso etnobotánico independiente que desde hace décadas hace un trabajo de investigación acerca del uso tradicional de las plantas y hongos embriagantes en las diferentes culturas y sus huellas arqueológicas. Entre sus investigaciones destaca el descubrimiento del culto más antiguo de hongos psicoactivos en el desierto del Sáhara, fechado en el séptimo milenio a.C., y el estudio de los cultos de la planta visionaria iboga en el África ecuatorial. Ha publicado más de cientos de artículos en revistas científicas y varios libros entre los que destacan Animales que se drogan, Los alucinógenos en el mito y El pulque o la embriaguez sagrada. También nos acompaña Luis Eduardo Luna, un antropólogo que ha dedicado más de 40 años de su vida al estudio del chamanismo y el uso terapéutico de plantas sagradas, especialmente ayahuasca, entre las poblaciones indígenas y mestizas de la Amazonía peruana y colombiana. Es autor de libros como Vegetalismo, Chamanismo entre la población mestiza de la Amazonía peruana y el Ayahuasca Reader, Encuentros con la liana sagrada del Amazonas. Fundador de Huasihuasca, un centro de investigación para el estudio de las plantas psicointegradoras, artes visionarias y la conciencia que se encuentra en Florianópolis, Brasil. Por último, Manuel Constantino Torres, que ha realizado investigaciones sobre culturas antiguas en los Andes desde 1982. Su trabajo se ha concentrado en el oasis de San Pedro de Atacama y también está involucrado en el estudio del arte tiwanaku. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Anadenantera, Visionary Plant of South America, y la ayahuasca, el yagé y otras bebidas psicoactivas. Como host, Benjamín Helsich, artista investigador independiente, fundador y director de la Fundación Lobeliana. Entre su obra destaca el documental experimental Anadenantera y el libro Hongos psicoactivos de Chile. Y yo mismo, Luis Solarat, cineasta y divulgador con interés en relatos sobre psiconáutica y las culturas ancestrales, colaborador habitual de la McKenna Academy y antiguo director creativo de London Real, ahora parte del equipo audiovisual de la Fundación Lobeliana. En esta conversación examinamos la propuesta sobre la ciencia de la drogología, pero también conocemos un poco más sobre el camino personal de los invitados y qué les ha llevado a dedicar una vida al fenómeno de las drogas en sus múltiples vertientes. Bueno, como sabéis, estamos a punto de empezar con el seminario de drogología y esta charla va a ir un poco sobre eso. Y yo creo que podemos empezar ya por esa palabra, drogología, ¿no? Que a algunos le llamará la atención. Yo me acuerdo hace unos años cuando se empezaban a hacer documentales de ayahuasca, el interés era siempre separar la ayahuasca de la palabra droga, ¿no? La ayahuasca no es una droga ni esto, y así entró un poco en el mainstream, pero aquí estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, quizás para Giorgio esta pregunta, ¿por qué este término? ¿Qué es la drogología? ¿Y por qué lo estamos utilizando aquí? Sí, vale, sí, empezamos con esta palabra. Yo creo que muchísimas personas, también entre nosotros estudiosos, yo también por mucho tiempo he buscado de evitar de utilizar la palabra droga, ¿no? Porque la palabra droga está asociada a al paradigma del siglo XX, ¿no? El paradigma prohibicionista, el paradigma, así que tiene un sentido, ha tenido un sentido muy negativo, ¿no? Así que también yo para ganar el LSD o la ayahuasca con la droga, por mucho tiempo yo también he evitado esto, pero poco a poco en los estudios que ya empiezan a dar como 45 años de estudios sobre las drogas, porque yo las estoy aceptando nuevamente. He entendido que el problema, la droga como palabra es una buena palabra para denominar, es todas las sustancias psicoactivas. El problema es la adjetivación negativa, ¿no? Que se le ha dado. Así que hay que reconquistar esta palabra. Así que yo he empezado a reutilizar esta palabra, ¿no? Porque es la suya. Entendiendo como drogas todas las sustancias que afectan el sistema nervioso, todas las sustancias psicoactivas, ¿no? Incluyendo así,
hasta los cafeínicos, hasta todas, ¿no? Hasta los psicodélicos. Adentro la droga, claro que hay varias clasificaciones, subclases, ¿no? De tipología, ¿no? Así que, sí, creo que hay que reconquistar esta palabra, dándole un nuevo paradigma, a nuevos paradigmas. Hay que abandonar los paradigmas del siglo XX. El siglo XX sí ha sido terrible, no solo en la cuestión de las drogas, en muchas cosas. Ha creado paradigmas en muchas cosas. Bastante pensar que en el siglo XX han pasado 2 guerras mundiales, ¿no? Para entender qué ha sido el siglo XX, ¿no? En el sentido de la droga, no solo, en mis años de investigación, esto ya hace mucho tiempo, que me ha llegado una idea, no es solo una idea, que he empezado a ver una cosa, ¿no? A ver una falla, una falta, ¿no? Aparte, sí, las drogas, por la cuestión del prohibicionismo, el antiprohibicionismo, se queremos ver en un sentido político, etcétera. La maniera social de entender las drogas, ¿no? El uso tolstoiano de las drogas, un momento presento che è l'uso tolstoiano, che io ho definito uso tolstoiano di una droga, perché Tolstoi, el escritor ruso, al final de los 200, en su escrito "¿Por qué la gente se droga?", titulado "¿Por qué la gente se droga?", estaba en su San Pietroburgo, en Rusia, ¿no? Y veía a todos los alcoholizados que estaban alrededor. Ellos ha escrito: "Ah, la gente se droga para escapar de sus problemas, para escapar de su conciencia de sí mismo", ¿no? Esto. Yo he definido esto uso, el uso tolstoiano, porque Tolstoi ha sido el primo a hablar de esto. El uso tolstoiano existe, es muy difundido, ¿no? Bastante pensar cuánta gente toma alcohol para olvidar sus problemas, ¿no? Que se pierde, se adentra al alcohol para olvidar sus problemas. Así que es un uso muy difundido. Yo creo que pienso que no solo es no es una finalidad de uso, probablemente es una degeneración de la relación del hombre con las drogas, ¿no? El uso eh, el problema es que en el paradigma del siglo XX se ve las drogas solo como un problema, solo con questo aspetto dell'uso tolstoiano, etcétera, nada más, ¿no? Esto lo conocemos muy bien, ¿no? Pero en realidad sabemos bien que las drogas no hay solo un uso tolstoiano, que hay mucho más detrás de esto, ¿no? Y, pero mirando la ciencia, el aspecto científico, porque mis investigaciones están adentro de la metodología científica. Poco a poco me soy dado cuenta que hay una grande lacuna adentro al mundo científico, que es la que nadie está especializado en las drogas. Bueno, hay los médicos de los drogadictos, ¿no? Pero estos son especializados en el problema droga, ¿no? En la consecuencia del abuso de las drogas. Esta es su especialización, pero tampoco ellos son especializados en las drogas, ¿no? Así que falta una figura profesional che io l'ho chiamato il drogologo, no? Hoy io mi considero un drogólogo. E non solo, hace tiempo que me considero un drogólogo. Sí, bueno, soy un etnobotánico especializado en las plantas psicoactivas, pero en realidad son algo más, ¿no? Porque me intereso de la relación del hombre con las drogas en todos los tiempos y todos los lugares, ¿no? Así que es algo más de la etnobotánica. Y bueno, no solo, entendí esto cuando descubrí la obra de Paolo Mantegazza, un italiano, porque en realidad existen los padres fundadores de una ciencia, la ciencia de las drogas, lo tenemos son de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Mordecai Cook, von Pibra, uno de los más importantes y menos conocido afuera de la Italia, también dentro de Italia, ha sido Paolo Mantegazza, el cual, interesante sea esto, ha escrito un tratado en 2 volúmenes sobre las drogas de todo el mundo. Ha entendido, ello como médico, ¿no? Todos estos padres eran médicos, llegaban de la medicina. Ha entendido que lo que se estaba interesando
no pertenecía más a la medicina, era algo de diferente. En estos tiempos pasaba la misma cosa en la ciencia de la alimentación, en la ciencia de la sexología, es decir, son las ciencias que eh, empezaron adentro de la medicina, pero poco a poco se destacaron e se han creato una suya, ehm, un suo spazio, no? Sono investigaciones multidisciplinares. La ciencia de la alimentación ha nacido prácticamente con junto a la ciencia de las drogas, que Pablo Mantegazza la llamaba ciencia de los alimentos nerviosos, porque en aquel tiempo las drogas eran consideradas en la clase de los alimentos para los nervios, ¿no? Así que ellos dice, bueno, existe esta ciencia, la ciencia de los alimentos nerviosos, y un día será ciencia muy grande, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha llegado el siglo XX con su prohibicionismo, con su abuso terrible de drogas, su prohibicionismo, su paradigma prohibicionista, hasta que nadie puede pensar a la idea de la existencia de una ciencia que se ocupa de las drogas. Todos los fenómenos humanos están estudiados por disciplinas científicas. La alimentación, hay una ciencia de la alimentación por la cual hay departamentos académicos, universitarios, de formación, etc. Lo mismo por la sexología, y varia otra. Entonces, empezando a ver las drogas, la relación del hombre con las drogas, no más solo como un problema, sino como un fenómeno, y esto se puede deducir esto por varios datos, ¿no? A partir de los datos arqueológicos, del hecho que también los animales se drogan. Hay varios datos que hacen pensar que es un fenómeno la cuestión de la relación de los seres viventes con las drogas. Entonces se necesita estudiarla con una sua ciencia. Ahora, no en el sentido ciencia del pasado, ahora no hay más las ciencias así tan rígidas, compartimentadas, ¿no? Ahora hay el concepto de departamentos multidisciplinares, tiene que insertarse adentro esto, ¿no? Pero un percorso formativo de la figura del drogólogo, ¿no? Que no puede ser el médico, no puede ser el arqueólogo. O sea, yo lo veo que en muchos campos falta la intervención de una figura especialista en las drogas, en la historia de las drogas y en muchas cosas. ¿Qué puede ser? ¿Cuál puede ser el campo de investigación del drogólogo? Es enorme y será lo que yo presentaré en mi charla introductiva sobre este seminario de drogología, ¿no? Es una idea la que yo propongo, ¿no? Es una idea también, como todas las ideas nuevas, está un poquito o mucho, no clarísima, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro muchísimas veces a tener que coñar, que es lo que se dice en español, es decir, a crear nuevas palabras de definiciones, porque no existen. Acuña. ¿Mm? ¿Entiendes? Porque es todo un campo nuevo, ¿no? A partir de, por ejemplo, yo me estoy ocupando de toda la manera que el hombre, de la manera de introducir en el cuerpo las drogas, ¿no? Estoy clasificando, esto hace años que estoy clasificando toda la manera, a través de la nariz, a través de la boca, a través de todo, ¿no? Toda la manera. Que uno puede pensar a través de la boca, bueno, no, a través de la boca hay todo un sistema, esto, por ejemplo, hay el absorbimiento vestibular, em, em, vestibular, esto, el absorbimiento genieno, yo me he consultado médicos para crear estas nuevas palabras, ¿no? El genieno es cuando lo pones aquí. El genieno es el muslo, estás adentro, aquí, ¿no? Así que el absorbimiento genieno. Estos son ejemplos para decir cuántas veces yo me encuentro a tener que crear nuevas palabras porque es un campo totalmente nuevo. Los sistemas interpretativos, cómo el hombre interpreta los efectos de las drogas. Esto es un campo muy interesante, muy importante. Es el drogólogo que tiene que ocuparse de esto. Las finalidades, ¿por qué el hombre usa las drogas? ¿No? Aparte el uso tolstoyano,
Yo he clasificado y he llegado hasta 30, 32 finalidades de uso del hombre, mirando todo el mundo, todo el tiempo histórico, ¿no? Del hombre. Y preguntarse y contestarse por qué el hombre utiliza las drogas es muy importante. Nadie hizo estos estudios hasta ahora. ¿Por qué? Porque falta la figura que tiene que interesarse de esto, es la figura del drogólogo. Y cuando un etnobotánico, cuando un arqueólogo, cuando un médico se encuentra, preguntará la consulta del especialista de las drogas, ¿entiendes? El especialista de las drogas es ello. Hago un ejemplo. En arqueología, ¿no? Los arqueólogos encuentran hallazgos de plantas psicoactivas en sus excavaciones. ¿Sabes cuánto a menudo, cuántas veces pasa que los arqueólogos no se dan cuenta tampoco que es una planta psicoactiva la que ellos han encontrado? No podemos dar la culpa al arqueólogo. Los arqueólogos no son, aparte algunos que son raros, pero no son expertos en plantas psicoactivas, ¿no? Así que es el drogólogo lo que tiene que analizar los datos arqueológicos y entender dónde están las plantas psicoactivas y la relación del hombre con la planta psicoactiva. Yo estoy haciendo un discurso un poquito así, sin inicio, sin fin, un poquito quizás confuso, pero confuso es porque es una idea nueva, esto. Em, bueno, yo soy siempre más convencido, he visto algo que falta, ¿no? Falta l'interesse scientifico, partendo dalla base che del fenomeno droga y no solo más como un problema. Entonces, el fenómeno tiene que estar estudiado por especialistas. ¿Y qué son? Los drogólogos, ¿no? Que el especialista del sexo es el sexólogo, así que el especialista del estudio de las drogas es el drogólogo. Y yo digo, yo ahora ya hace años que me considero un drogólogo, ¿no? De questa idea. Primer drogólogo, ¿Eh? el decano de los drogólogos. Yo pienso que un día habrá esto. Habrán los drogólogos en el sentido de figuras profesionales académicas que se han formado, ¿no? Profesionales. Y creo que los primeros serán en la América Latina. Es decir, la América Latina es la que más en este momento puede recibir este concepto, ¿no? Y puede empezar a formar estas figuras. La cultura occidental todavía está bastante atrasada, ¿no? Retrasada. Y no capta. Yo me recuerdo, he hablado con varios colegas también de esta cosa. Por ejemplo, te digo, un grande amatista, Sciascia, Pulgin, ¿no? Hablé de esto, y yo no lo entendía. Es decir, también entre nosotros es difícil entender esto, como de las drogas ser una ciencia, ¿no? Es decir, pero no es, sí, no es fácil, Pero entiendo. Mal. claro, lo que implica Giorgio es que se necesita una multidisciplinaridad muy grande. Entonces, esa figura del drogólogo va a tener que estudiar tantas cosas, ¿no? Porque va a ser antropología y va a ser botánica, pero biología. Sì, non è asì perché, per esempio, l'alimentologo dentro la scienza dell'alimentazione, no, che si è destacato della medicina, es multidisciplinar, pero adentro hay los especialistas de varios aspectos. Habrá aquí lo que se interesa de la alimentación de los animales, pones con los animales, lo que se interesan de la dietología, ¿entiendes? Tú Sí, adentro de la pero ¿cuál sería en concreto el campo del drogólogo? ¿Qué implicaría ese campo? Eso es lo que no lo tengo claro hay en que, tu. hay que definirlo. Yo lo estoy mapando, ¿no? Las áreas de intereses, ¿no? Las áreas de intereses. Y como te digo, no es que uno tiene que especializarse en todo. Cuando, como en medicina, tú en medicina los primeros 3 años te interesa un poquito de todo. Después te especializas, ¿no? En una cosa o en una otra. Entonces, así que internamente a la drocología habrá especialistas que se interesan más, por ejemplo, del uso tradicional o más con
la arqueología, ¿entiendes? Varios. Y no solo, que son ellos que pueden dar consulta a los otros profesionistas, ¿no? ¿Entiendes? Ya, Es bueno, una cosa a como crear, es una cosa a crear, ¿no? Así que sí, sí. no puedo presentarte una cosa. Bueno, en mi charla la presenterò un poquito más concretamente, ¿no? Los varios campos donde de competencia del Sí, sí. antropólogo. La Pero la disciplina. verdad, esto ya sí, lo que quería decir es que la verdad ya está sucediendo ese tipo de interdisciplinaridad necesaria, porque, ¿no? Porque los que justamente los congresos y los encuentros de psicodélicos, una de las cosas más interesantes que tiene es que ahí aparece de todo, médicos, farmacólogos, químicos, antropólogos, historiador, gente de todo tipo, porque ahí hay un campo digamos, común, ¿no? Ahora, la cosa es por dónde, cuál sería la especialidad del drogólogo, porque también, ¿no? O sea, tenemos la psicología, tenemos todo eso, ¿no? Estudio de conciencia, todo eso que es inmenso, ¿no? Entonces, Entonces, creo que eso es- sì, però a sí, parte io sto parlando proprio addentro al sistema, de formación académica, esta cosa. sí, Por ejemplo, claro, claro. la historia de las drogas. ¿Quién se interesa de la historia de las drogas? ¿Y quién conoce esto? Claro que el drogólogo tiene que interesarse de esto, ¿no? La historia de las Naturalmente. drogas. Muchísimas otras figuras profesionales, aparte que alguien que puede tener un suyo interés personal, pero nadie forma a nadie sobre la historia de las drogas, ¿no? Yo por unos años he enseñado a los médicos de los drogadictos en Italia, ¿no? Los médicos, los equipos médicos, sociólogos, psicólogos, los equipos que se ocupan de las drogadicciones, ¿no? Esta cosa. Y me maravillaba tantísimo a ver cómo estos que tratan a los drogados, ¿no? Y buscan de ayudarlos, no conocían nada de las drogas, de las mismas drogas de las cuales ellos se ocupan, ¿no? Porque, bueno, porque nadie le ha formado en esto. Mientras yo pienso que si tú buscas de ayudar a un drogado, tú tienes que conocer las drogas, ¿no? Por lo menos. Pero ¿quién estudia la historia de las drogas? Nadie. ¿Quién estudia los sistemas interpretativos? Cómo el hombre en todo el mundo, con toda la sustancia, cómo interpreta occidentales y tradicionales, cómo interpreta las experiencias de las drogas. Estos son los sistemas interpretativos. Nadie. Es todo un campo nuevo. Pero esto es un campo del drogólogo, ¿no? Los sistemas de seguridad, el utilizo de las drogas. Sabemos que las drogas son peligrosas también, ¿no? Lo sabemos bien. Así que, ¿cuáles son los sistemas de seguridad adoptados a las varias sociedades, tradicionales o no, respecto al uso de las drogas, ¿no? Yo lo veo cuando soy en Gabón, veo su sistema de seguridad. Estamos dentro de la selva con 150 personas, todos bajo efecto de iboga. No suceden problemas, pero no suceden problemas porque hay un sistema suyo de seguridad. ¿Quién estudia estos? ¿Entiendes? Y seguro esto pasa también con la ayahuasca, con el peyote, lo que sea, ¿no? Si estoy diciendo. Son cosas, es materia todo nueva esto. Es la materia del drogólogo. ¿Entiendes? Es algo que crear. Por esto que tú me preguntas la cosa, Eduardo, que no puedo dártela toda bien definida. No, no, Es no, lo que difícil. quiero decir, sí, lo que quiero decir, Giorgio, es que es figura del drogólogo. Eso implica una cantidad de conocimientos interdisciplinares enorme. No digo que sea un farmacólogo o que sea un químico, pero necesita tener unos principios de farmacología, como va a tener algo de estudio de botánica, y va a tener que tener lo básico de antropología, exacto, y Fenomenología de de las emociones. psicología. Es decir, que es una, bueno, fantástico la concepción, pero ahí necesitaríamos varios Leonardo da Vinci, ¿no? De la ciencia para poder No es así, abarcar mira todo que eso, ¿no? no es Pero en así. fin,
no es así. Es decir, verdad que uno tiene que interesarse de muchas cosas, pero con un proceso formativos, ¿no? Porque los procesos formativos duran varios años para volverse médico, botánico, arqueólogo, lo que sea, ¿no? Así que tú ves, Ya, al sí, interno de esto, uno se va y no solo, después uno se especializa en unos sectores, ¿no? No es drogólogo, no es, el drogólogo no es un todólogo, ¿no? ¿Entiendes? Después uno se especializa en algo, ¿entiendes? sí, sí. En realidad, si tú vas a mirar, Eduardo, nosotros investigadores, somos un poquito ya así, que, bueno, tenemos nuestra especialización, pero tenemos una mirada de relación del hombre con las drogas un poquito ya más grande, ¿no? ¿Entiendes? Así que ya empezamos a ser drogólogos. Yo me considero a todos los efectos un drogólogo en esta visión ahora. Y no es que me intereso de todo o que sé todo. No soy un todólogo. Adentro de la drogología, mi especialización es etnobotánica, fenomenología de las religiones, arqueología, arqueobotánica. Hay unos campos, no en otro, ¿no? Y cuando tengo que hablar o escribir de medicina, claro que yo consulto un médico, ¿no? Como cuando un arqueólogo tiene que hablar de drogas, sería mejor consultar el drogólogo, porque cuánta otra gente cuando habla de droga lo sabemos, lo vemos, ¿no? Que dice, las tonterías que dicen, ¿no? Porque no es su campo, porque falta la persona con la cual consultar, falta la persona que conoce, por ejemplo, la historia de las drogas. Y por esto que dicen tonterías que no te digo, ¿no? Que sí, exacto. Tú lo estás pensando a la larga, donde habría toda una formación, digamos, del drogólogo, Claro, claro, una, claro, claro. una formación, sí, exacto, multidisciplinar necesariamente, porque no existe la persona que no. Y no, una buena idea. Y me gustó mucho lo que dijiste de que quizás esto surgiría o se desarrollaría mejor aquí en Latinoamérica que allá en Europa, Sì, ¿no? por lo menos io veo che empiezan, por ejemplo, en Caldas, en Colombia, veo situaciones donde es más posible que pueden hacer internamente al mundo académico, internamente al mundo universitario. Y no solo, ahora hay que pensar mucho a los departamentos. Yo veo que muchas cosas funcionan con los departamentos, que son a priori multidisciplinares. Esto no solo con las drogas, con todos. Ahora, las ciencias, aparte de las ciencias exactas, ¿no? Las ciencias son muy, como se intersecan, ¿no? Se intersecan. Así que em, hay que pensarlo adentro de estos sistemas de intersección, ¿no? Moderno de formación. Sí, sí. Claro. Sí, no, lo que yo entiendo de lo que dice Giorgio es que actualmente si alguien está interesado en estudiar droga, la opción académica es estudiar otra cosa para desde ahí acercarse al tema de droga y eso es como un camino que da una curva no necesaria. O sea, con lo que está proponiendo Giorgio es que tú vas a estudiar directamente el fenómeno de droga como eje central y desde ahí aparece la panorámica de multidisciplinariedades que están relacionadas al asunto. Por eso te puede dar un foco mayor, porque ahora tú si entras a estudiar antropología puedes estar 4 años estudiando sin tocar el tema de droga, aunque ese sea el tema que te interese. O si eres psicología, lo mismo. Yo creo que ese es como el gran aporte de ver a la drogología como una ciencia. Porque como bien dice Giorgio, es un fenómeno humano enorme, panorámico, multidisciplinario, pero como está con este tabú recargado y todo lo que pasó también con el prohibicionismo el otro año, como que está enterrado, si ese es el único problema, pero eso no quita que sea un área de estudio que también consideramos necesaria. Por eso estamos lanzando este seminario ahora, por lo mismo que dice Giorgio, y también lo estamos lanzando desde Latinoamérica por lo mismo. O sea, una de las observaciones que hemos tenido con el foco que tiene Primer Mundo, el hemisferio norte, es que no se despega del uso terapéutico, como que solamente fuera una visión médica del asunto. Y acá en América, por otro lado, siendo un occidente mestizo, está mestizado, está mezclado con grupos humanos que siguen con esta práctica viva actual. O sea, tienen un lado que no solamente es medicinal, sino que están todas las otras dimensiones, tanto de exploratorio, desarrollo, placer, etcétera. Por eso también comparto bastante eso, Político. que aquí en Latinoamérica tiene harta chance
si es que Latinoamérica fortalece su identidad en vez de tratar de adaptarse a lo que se propone en el norte. O sea. Sí, y aquí está sucediendo, allá no está sucediendo de la misma manera, es decir, ya es un fenómeno secundario, pero aquí todavía tenemos de alguna manera la fuente, ¿no? Porque están los mazatecas, están los Uribe, están los Macuna, y están aquí todavía, ¿no? Están aquí. De modo que, y los grandes problemas que ha tenido Latinoamérica por las drogas ha sido, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, han marcado completamente nuestra política y nuestro desarrollo, ¿no? De modo que hay también esa otra dimensión histórico-política, ¿no? Muy importante. Hay que notar también una cosa, que en esta idea de estudiar el fenómeno droga, ¿no? Con su disciplina, puede ser quizás que es esto que puede ayudar al problema droga, ¿no? Porque hay el fenómeno droga y el problema droga, que es enorme. Nosotros occidentales lo hemos exportado en todo el mundo, no solo, así que, ¿no? Pero es enorme y es concreto. Pero quizá porque, ¿por qué existen las drogas, no? Entonces, una disciplina que busca de entender esto y que va a ver las raíces de la relación entre natura y cultura humana, ¿no? En el utilizo de las drogas. Quizás que esto puede ser un valioso ayudo para, no digo solucionar, pero para ayudar el problema, el aspecto problemáticos de las drogas, ¿no? Porque falta sustancia en este sentido. En la alimentación, una mala alimentación te da problemas después, pertenece al campo de la medicina ocuparse de esto, ¿no? Pero el campo de la medicina se ocupa de esto porque existe una ciencia de la alimentación a la base, ¿no? ¿Entiendes? Y después puede mirar el problema, ¿no? Lo mismo con las drogas, ¿no? Es decir, que proprio porque falta un estudio del fenómeno drogas, que hay esta degeneración, ¿no? Terrible del uso de las drogas, que es problema. Sí, pues no, y sobre este mismo tema también era interesante, o sea, esa era la idea también invitarlo a ustedes tres, porque sin existir este campo de la drología, cada uno de ustedes ha tenido su propio desarrollo y su propio camino desde diferentes áreas, o sea, Manolo desde el arte, Luis Eduardo desde la antropología, Giorgio desde la etnofarmacología o ampliada en cierta forma, y ni uno de cierta forma es solamente eso es como lo interesante. No sé si quieren comentar cómo ha sido ese trabajo en relación al juicio académico, de cómo ha cambiado esa cuestión, porque el juicio académico ha cambiado bastante desde los 90, cuando era un tabú que no se podía ni estudiar el asunto y ahí pocos lo estudiaban, pero ahora como que está un poco cambiando la cosa, o sea, que nos pueden contar cómo ha sido esa experiencia desde sus áreas. Eh, sí, bueno, hay un cambio, ¿no? Lo vemos todos, hay un cambio inesperado, a mi edad por lo menos, un bueno positivo, de seguro, ¿no? Yo me recuerdo cuando, por ejemplo, hablando con un arqueólogo de la cultura romana, ¿no? Un grande arqueólogo italiano de la cultura romana, ahora fallecido, hablando con ellos cuando era joven, él decía, los romanos no se drogaban, solo alcohol, no usaban drogas. Cuando tú estás poniendo tu tabú de drogas, lo estás poniendo en el objeto de tus estudios, ¿no? Que en este caso son los romanos. Hay estos problemas, ¿no? Entre los investigadores, sí, está muchísimo este problema también en Europa, en el estudio de la cultura euromediterránea, ¿no? El tabú de las drogas que influye sobre los resultados y distorce, cambia, modifica los resultados de tus investigaciones. Si tú pones esto pasa también con el sexo, ¿eh? Cuando los arqueólogos encuentran algo que se refiere al sexo, ¡ah! Porque ponen su tabú, sus problemas, ¿no? Así que está. Bueno, está cambiando algo, si bien todavía es muy larga la masa de personas que son aflitas por el tabú de las drogas, de investigadores, entiendo, ¿no? Está cambiando algo, si bien ahora lo que reina es el paradigma médico, ¿no? De las drogas. Ha llegado esto, solo como medicina.
puede ser una buena cosa que abra, ¿no? Para abrir adentro a la sociedad el cambio de paradigma social, ¿no? Probablemente pasando a través de este paradigma de la medicina, pero tenemos que superarlos, tenemos que ir más allá, ¿no? Porque sabemos que no hay solo un paradigma, que las drogas no se pueden ver solo como medicina, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos arqueólogos ahora que cuando encuentran las drogas de la cultura, sobre todo mediterráneas, uso medicinal antiguo de la edad del bronce? Es decir, utilizan el paradigma de ahora de la función medicinal, ¿no? Se encuentra el beleño, otra planta alucinógena, uso medicinal, ¿no? Para decir esto cuánto influye también el nuevo paradigma, ¿no? Que es mejor de seguro del paradigma del siglo XX, pero ahí, bueno, tiene que desarrollarse más. Sí, pero sigue siendo un paradigma muy limitado también, es como una excusa en el fondo. O sea, tú decís que, tú recién mencionaste que había como, tenía aproximadamente más de 30 usos diferentes, y aquí que se Mm. está solo usando el paradigma médico, al final es como una excusa ética para decir que esto está bien, se puede estudiar, pero también hay como intereses por detrás del asunto. O sea, yo lo que temo de que reine este paradigma médico es que no salga de la mano del médico la utilización de drogas tampoco, que es otro problema que puede estar ahí. Bueno, pues puedo decir que con suerte consiga estar el uso ilegale. Es decir, no puede parar el uso de cualquier tipo, así que no, es que dentro de la sociedad probablemente el paradigma médico tiene su importante función en este momento para cambiar el paradigma social adentro de la sociedad, ¿no? Tú ves, por ejemplo, los periodistas, cómo ha cambiado así frente a los alucinógenos, ¿no? Es bastante pensar los años 90, cómo hablaban de los alucinógenos. Y ahora con esta positividad exagerada también, porque como típica mediática, ¿no? De los periodistas. Pero tiene su, función de abrir, en la sociedad, ¿no? Abrir nuevamente en la sociedad estas cosas. Claro. Sí, porque el tabú de la palabra está demasiado erradicado. Yo, cuando hicimos el seminario de Historia de la Droga, en el que participaron también ustedes tres, tuvimos críticas de todos lados por ponerle drogas al asunto. O sea, teníamos desde la parte más conservadora, que están en contra de todo lo que es cualquier sustancia que altere la percepción, y por otro lado, hasta el lado de los hippies que decían esto no es droga, es medicina. Y yo decía, no, no, no es medicina, es droga, porque está esa confusión, como que la palabra droga es mala per se. Y yo creo que la etapa que estamos ahora es como limpiar esa imagen de ese concepto, porque como tú bien dices, es el concepto apropiado, es el único concepto que puede englobar todo de manera correcta, pero está deformado completamente. ¿Y qué son las drogas cuando no son un problema? Son un problema para los que no las toman, ¿no? Como, creo que era Timothy Leary, ¿no? El LSD. No solo, y no te puedo decir también esto, bueno, este es un delirio, pero si las drogas existen por motivos, hay 2 hipótesis, adaptivo o también evolutivo, con una función adaptiva o evolutiva. Y solo una parte, también en los animales se ve esto, no siempre son todos los animales, los aves de un grupo de aves o un grupo de cuadrúpedes que usan las drogas, siempre son un grupo, una parte del grupo. Claro. Pero si tiene una función evolutiva, una función biológica, entonces esta parte que usa las drogas lo hace por todo el grupo. Esto se puede hablar también de los hombres, es decir, lo que se droga lo hacen también por los demás, en un sentido biológico, digo, ¿no? Bueno, esto puede ser un delirio, ¿no? Como cosa, pero hay también esta idea. Oye, Manolo, no has dicho nada. Los drogados. Bueno, yo he estado pensando mientras ustedes hablan, que cuando yo hablo, nosotros teníamos, Ajá. vamos a decir, a escoger entre menos de 20 drogas, si tú quieres, pero ahora esta gente joven que entra al mercado diariamente, o sea que ya no es tan simple como decir los alucinógenos clásicos o las anfetaminas y demás, es todo este universo gigante de cientos de opciones que estas nuevas generaciones
Digo, ¿qué cosa hablan? Tú sabes, porque es algo que yo no he escuchado y te dicen, oh no, tú sí o lo que fuera. Eh, pero hay estas multitudes de opciones que tienen la juventud de hoy día que no existían en nuestro tiempo. O sea, nosotros teníamos 10, 12 drogas que usábamos y que escogíamos y ahora hay cientos de drogas, que ya hace el campo totalmente diferente, ¿sabes? Cuando uno habla con esta gente menores de 20 años, vamos a decir, ¿sabes? Así que, ¿qué hacemos? Probablemente nada. Sí, se necesita una vida entera para probarlas todas. Una vida entera, sí, sí, un siglo para probarlas todas. ¿Y vale la pena probarlas todas? No sé. No creo, pero bueno, muchas no vale la pena, en mi opinión, pero es una opinión personal, es decir, la preferencia con las drogas, que aún cada uno prefiere esta o esta otra, son muy personales. Y Sí. Bueno, ahí está la importancia de que estén bien definidas también, porque no con toda la falsa información que hay. Sí, ese es otro tema. O sea, todavía igual hay harta falsa información al respecto. A mí no paro de toparme los medios de comunicación hablando falsedades brutales sobre drogas que uno conoce bastante bien porque son antiguas, pero siguen hablando de estas falsedades. O sea, yo creo que ese es como el primer paso, aclarar las cosas. Y en ese mercado infinito de drogas también se da que con todo este tema de la prohibición y el narco, uno no sabe qué está comprando tampoco. Te pueden decir que es algo, pero tú no sabes qué es lo que es. O sea, cualquiera que sea. La otra vez hacían un estudio que me comentaban de estar estudiando ciertas pastillas de MDMA que estaban recorriendo Chile, pero estaban causando problemas de intoxicación. Y este es un amigo químico que hizo la investigación y no era MDMA, era cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa? En el relato popular queda marcada la imagen de que el MDMA es tóxico y produce intoxicaciones. O sea, todavía está esa como falta de conocimiento. Ahí es donde encuentro también la importancia de un drogólogo. Es decir, puta, ¿qué dice el drogólogo al respecto? ¿Cachai? No qué dice el periodista solamente, que al final le interesa que haya rating, no, o sea, no más que eso. Es la época post-chugiana. Claro, Sí, Ah, la época, ¿verdad? sí. no totalmente. Y, y en cuanto al estudio mismo de las drogas desde su experiencia, no sé, ¿qué, qué, qué nos podría contar, no sé, tú Luis, por ejemplo, de tu experiencia en terreno, de cómo aprender sobre sustancias, pero cuando te enfrentas a una comunidad indígena, por ejemplo, que no puede ir a decirle qué droga utilizan, porque en ese contexto no funciona así el asunto. ¿Cómo te No, no, acercas tú? claro. No, no, bueno, en mi caso, cuando yo estoy hablando imagínate, yo estoy hablando con indígenas, ¿no? Constantemente. Hace poco estuvo con nosotros la nieta, una de las nietas de don Apulinar Yacanamicoy, con quien yo tomé yagé en 1978 y a quien conocí en 1971, no estuvo aquí. Entonces tengo yo no puedo utilizar la palabra droga con ellos. O sea, absolutamente imposible, ¿no? Eh, em, eh, eh, y entre los religiosos, pues ahora ya no trabajo con tanto, no, ya no trabajo pero yo hice trabajo de campo con UDB y Santo Daime, Barquinha y tal, ¿no? Pues ahí también imposible, ¿no? Pero bueno, en eso no me importa tanto. Eh, el problema es que la palabra droga en América Latina, sobre todo para los amazónicos, está íntimamente ligado con la cocaína y con represión y con ejército y con narcotráfico en fin, y con montones de problemas, ¿no? Sí, sí, es un problema, o sea, ¿no? Entonces, digamos que poder reintroducir la palabra de otra manera, eso va a ser muy difícil, aunque por otro lado quizás necesario. Claro, yo en esta ya edad de mi vida, ¿no? En este momento, como, bueno, igual Manolo, igual Giorgio, ¿no? No tenemos ningún tipo de ambición académica o de nada, ya, ¿no? Entonces, em,
bueno, no me interesa tanto así desde el punto, la visión académica. Me interesa la dimensión simplemente humana, o sea, porque es que, ¿de qué se trata? De qué somos al final, ¿no? Es una cuestión más filosófica, ¿no? Si nuestra mente tiene acceso a todo esto, ¿de qué se trata? O sea, qué qué somos? ¿Qué somos realmente, no? Claro. Y entonces, y por otro lado, por el trabajo de Giorgio, ¿no? Con relación también a los animales, relación a las plantas. Justamente ayer estuve charlando con Braulio de Araújo, que trabaja en la Universidad de Río Grande do Norte, en Natal. Y él está haciendo un trabajo muy interesante, por ejemplo, es un trabajo sobre la DMT en la Jurema, Mimosa tenuiflora. Pero en su medio ecológico y tomando muestras a lo largo del año, ¿no? A lo largo del año con diferentes estaciones o situaciones, digamos, meteorológicas y tal, ¿no? Y me decía que llegó a la conclusión de que, al menos en la Jurema, DMT, la producción de DMT parece estar ligado con, algún tipo de estrés en la planta. Es decir, seca, eh, no poca agua, calor, etcétera. Entonces parece ser que hay un mayor, un mayor, mayor producción, ¿no? Digamos, dentro de la planta de DMT. A mí me parece eso interesantísimo porque yo lo pongo en relación con lo que habla Ede Fresca sobre en el momento de la muerte o en el momento de hipoxia, digamos, cuando el cerebro deja de recibir oxígeno, hay un mecanismo, aparentemente, no estoy seguro si esto está demostrado o no, pero lo que sí hay son ¿cómo se llama? Antes de que algo ay, se me olvidó la palabra técnica, em, eh, oh, que los pulmones tenemos una enzima que en el momento que haya hipoxia, inmediatamente sintetiza DMT. Parece ser que el DMT forma parte de un cierto mecanismo de defensa de la célula en casos de hipoxia, además de otras cosas, ¿no? Entonces me pareció increíble que en momentos de estrés en una planta y en momentos de estrés máximo, como es la muerte, en nosotros, la falta de oxígeno, ¿no? Digamos, hay una sintetización mayor del DMT. ¿Eso qué significa? ¿Y qué pasa en las otras plantas? ¿Y qué pasa en los otros organismos? Y entonces, ¿cuál es la función? Y DMT sabemos que está en todo lugar y esos son misterios tan grandes, o sea, que eso es lo que a mí de alguna manera ¿no? Una de las cosas. La otra cosa es casi ya, que yo como he tenido en mi pasado religioso, estuve con los curas, etcétera, y luego trabajé con pues puede ser que yo tengo una cierta tendencia a un tipo de misticismo de tal, pero el caso es que esta idea de la idea de animismo, es decir, que la inteligencia permea de alguna manera todo lo que nos rodea, que no está solamente en nosotros, está en muchos animales, en muchas plantas, posiblemente los hongos, etcétera, permea. Entonces, eso me interesa más, mucho más ahora que, digamos, ese tipo de no, me parece fantástico que haya una persona como Giorgio, que es una enciclopedista, ¿no?, en la información. A mí, en ese momento, me interesan más las cuestiones más bien filosóficas. Después de haber hecho un recorrido, que en mi caso fue antropología, pero yo no estudié antropología y luego estudié ayahuasca y yagé, sino que fue una manera, digamos, ¿cómo se llama? Eh, eh, de validar socialmente, de alguna manera, ¿no? Mi interés por estas cosas, ¿no? Y lo hice por medio haciendo una tesis de antropología, ¿no? Pero cada uno en lo suyo, Manolo en arte, arqueología, etcétera, cada uno de alguna manera creo que hemos tenido que crear una especie de persona para continuar estudiando estas cosas, pero al mismo tiempo estar siendo protegido de alguna manera, ¿no? Teniendo un doctorado y teniendo un no sé qué y tal igual. Es una manera de protegerse, pero en fin. Bueno, ese es un comentario.
Bueno, no, no, pero está importante eso porque también son las motivaciones internas, o sea, qué es la realidad en el fondo, o sea, la motivación filosófica, cuáles son las dimensiones de existir que hay presentes, porque la cultura te mantiene en una dimensión de existir y bloqueando otras que hemos notado que existen a partir de los estudios que cada uno hace. Dentro de eso, no sé, quizás podríamos pasar a una pregunta un poco más personal, pero ¿cuáles son sus motivaciones? No sé, ahí Manolo podría partir, o sea, ¿cuál ha sido tu motivación para estar estudiando estas cosas en tu vida, en el fondo? Para empezar, curiosidad. Eh, por ejemplo, pensando la primera vez que yo tomé una sustancia, eh, me la dio un amigo sin decirme que me la estaba dando. Entonces no teníamos dónde ir, estábamos en la calle. Y pues pasamos ese primer viaje caminando por las calles de Miami. Y al otro día lo que yo sentí era una inmensa curiosidad. ¿Cómo puedo saber más sobre esto? Porque esto es un fenómeno diferente. Y eso fue lo que para empezar, en mi primer viaje, eso fue lo que me motivó más. Esta curiosidad extrema de relacionarme, en mi caso, no con la selva, sino con la ciudad. Cómo me movía en esta ciudad eh, tan multiétnica como es Miami, ¿no? Donde todo el mundo es de un lado diferente y de todo. Entonces, eso fue, yo diría que mi mayor motivo fue mi curiosidad. Y entonces, eh, después, al empezar a leer cosas que uno diría, por ejemplo, con Carlos Castañeda, por ejemplo, yo dije, "Bueno, si este tipo lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo?" O sea, que él sería mentira todo lo que había dicho, bueno, eso es otra cuestión, pero por lo menos me motivó. Si este lo puede hacer, ¿por qué no yo puedo hacerlo? O sea, me puedo dedicar yo a esto, a tener una vida profesional investigando este problema. Y mi vida en academia completa, siempre lo que yo me he dado cuenta es que si tú haces las cosas bien hechas, no hay modo que te puedan criticar. Yo nunca tuve problemas en la universidad, siempre en investigación fue sobre esto, y nunca nadie trató de callarme la boca. O sea, mientras tú lo hagas de un modo que agobies a esa gente con tal cantidad de datos e información, no te pueden decir nada. Por lo menos, y si te escondes, entonces es peor. Mi opción fue nunca, no, yo no me puedo esconder porque eso es una hipocresía. Yo hago esto porque esto es lo que yo hago y si no te gusta, pues écheme de la universidad. Y nunca me pasó nada, siempre pude continuar bien, tú sabes. Eh, eh, Así que eso es como yo veo el trabajo, que tienes que hacer lo que tú tienes que hacer y no te preocupes por la situación que eso pueda provocar. Mm. Y en tu caso, Luis, ¿cuál fue tu motivación? ¿Cómo fueron esas primeras veces? Bueno, yo, en mi caso fue, ya lo he contado tantas veces, ¿no? Pero fue en el 71 que conocí a Terence. Yo había salido de un seminario, pero luego había estado 5 años bajo Franco, ¿no? Corriendo con los grises y los caballos y las reuniones y tal, ¿no? En fin, entonces, en esa época, claro, los universitarios, la mayoría, había también los de Cristo Rey, ¿no? Los fascistas, ¿no? Pero muchos de nosotros, claro, nos fuimos hacia marxismo, leer todo lo que, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no fui un gran fanático, pero porque me interesaba más la literatura, ¿no? En esos años, ¿no? Pero, eh, sí, de todas maneras, eh, allí como que me fui a otro lado, que fue una especie de ateísmo militante, digamos, ¿no? Donde que es otra religión, ¿no? O sea, porque no puedes decir que tú sabes que no hay nada, o sea, ¿no? Entonces es otro. Entonces, a mí lo que me pasó fue que conociendo a Terence, y donde hablamos de tantas cosas, filosofía, de historia, de tal, ¿no? Entonces, esa experiencia, sobre todo para mí, fue quizás en retrospectiva más importante mi primera experiencia
con cannabis que con yagé, ¿no? Yo yagé porque fue la primera y fueron, ¿no? Y entonces para mí fue un descubrimiento de, como Manolo decía, de que hay otra cosa, pero ¿qué es esto? Yo no sabía que esto era posible, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, y ahora yo quiero saber más. Claro, ahí tomé el yagé, que retrospectiva no fue una experiencia tan enorme, colores y tal y cual, pero de alguna manera comparando las cosas, o se me mezclan, digamos, las dos cosas, ¿no? Porque era un cannabis de el Santa Marta Gold, y era súper potente. Era casi alucinógeno en el sentido de que con él tú veías, ojos abiertos, las cosas, ¿no? Recuerdo una vez donde todo era como que se había paralizado, había como una gelatina, todo metido, una gelatina, es decir, era una cosa fortísima. Y eso fue mi primera experiencia, que fue muy rica, porque yo no lo asocié con recreational, ¿no? Con recreacional y tal y cual. Y no, para mí fue dentro de un interés filosófico, digamos, ¿no? Existencial, no sé cómo ponerlo, ¿no? Porque era de eso que hablábamos con Terence, ¿no? Eso es lo que hacíamos todo el día, ¿no? Trabajar un poco, ¿no? Y fumar y hablar, ¿no? Entonces fue eso lo que me marcó y eso me llevó. Primero, luego, estuve en el 73 con Terence en Berkeley, me leí todo lo que pude, había, claro, Carlos Castañeda, pero no de Yahé Letters, los primeros con Michael Parney, Peter Force, los primeros que fueron publicados más o menos en esos años 73, 74, Rachel Dolbatov un poco antes, ¿no? Pero ahí me di cuenta de la enorme riqueza que había, ¿no? De conocimientos ya por esos pioneros, ¿no? Sobre el uso de estas plantas. Eso me apasionó completamente. Pero fue Rachel Dolmatov, yo le escribí a él, le escribí, no sé qué le escribiría, él me mandó una carta diciéndole, tengo que darle un buen consejo, y de alguna manera me dijo, no te metas por antropología, estas cosas, estudia una ciencia dura. Y me aconsejó estudiar biología, botánica, en fin, ¿no? Una ciencia dura, me dijo, para que no caigas en las confusiones que son tan frecuentes en este campo. Claro, Carlos Castañeda, y el movimiento hippie, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal. Bueno, yo le hice caso, ¿no? Y estuve 3 años, o 3, 4 años en el Departamento de Ciencias de la Universidad de Oslo. Primero, matemáticas para poder entrar, luego estudiando química, ¿no? Y luego hice algunos cursos de biología, un curso de ecología, tal y cual, ¿no? Pero luego tuve que volver al campo porque yo tenía el trabajo de profesor de literatura hispánica por horas. Era profesor, me pagaban por horas, pero mis colegas me dijeron, tú estás trabajando en otras cosas. Tuve que hacer un año de lingüística, ¿no? ¿No? Pero yo no sabía las reglas del juego académico. Era buen profesor, pero no escribía papers, ¿no? O lo publicaba, ¿no? Entonces, cuando se apareció un puesto, se lo dieron a un noruego y fue cuando me fui a Finlandia. Entonces, ¿no? En fin, y luego más tarde yo estuve en Finlandia y yo seguí estudiando y escribí la tesis doctoral, ¿no? Sobre vegetalismo con don Emilio, que verdad salió de una película, ¿no? Hice la película de don Emilio y sus doctorcitos, siguiendo el método que yo llamo método Preloran o Preloran, no recuerdo cómo se pronuncia, un argentino que fue director de la Escuela de Cine de la Universidad de Los Ángeles, y él había trabajado en cine etnográfico con muy pocos recursos, porque tenía una Bolex y una para editar, no recuerdo, una Moviola. moviola pequeñita con un lente así, y de esa manera él editó, dice, más de 50 películas. Margaret Mead decía que él era el gran, ¿no? El mejor cineasta antropológico, ¿no? Trabajó entre los Guarao, etcétera. No sé si es fácil encontrar sus películas. Bueno, él me dijo, si quieres hacer, me dijo, bueno, primero, ¿qué equipo tienes? Tenía una Bolex de cuerda, una grabadora afortunadamente buena,
no tenía sonido sincrónico, y me compré una lámpara de cintura que funcionó 5 segundos cuando la necesité usada y no funcionó y tal. Y me dijo, muy importante, toma una persona, un personaje de los que, ¿no? Cuando tú vayas allá, que murió don Apolinario, yo me fui a Iquitos. Dijo, toma una persona, graba durante las noches o a las tardes donde hay silencio, grabamos, transcribe al día siguiente, ¿no? Y luego ir poco a poco haciendo la película, que fue lo que hice. Pero lo que interesante para mí fue que salió un manuscrito, que lo tengo aquí. He estado revisando ahora que tengo un poco más de tiempo, ¿no? Salió este manuscrito, no sé cuántas páginas tiene, ¿no? Unas 200 páginas. Y fue esto, digamos, de ahí que salió la tesis doctoral, que la hice en Estocolmo con Åke Hultkrantz, pero yo tuve mucha suerte, la verdad, porque en todos los casos la gente confió en mí. Åke Hultkrantz, que fue, él trabajó mucho con Mircea Eliade, él escribió sobre peyote, ¿no? En Norteamérica, era el gran especialista en las religiones de Norteamérica, amerindias, norteamericanas, ¿no? Entonces, él como que confió en mí, yo le conté lo que había vivido, lo que no sé qué, todo, ayahuasca, etcétera, etcétera, y escribí la tesis que la única persona que la leyó o en su proceso fue Stephen Hugh Jones, que era profesor de Cambridge, que él me dio una lectura, me dijo, cambia esto, mueve esto para acá, le hice caso y la entregué y la aprobaron como tesis doctoral sin yo haber hecho ningún curso ni de religiones comparadas ni de antropología. Simplemente la defendí, la tesis. Luego pasé 4 años leyendo sobre religiones comparadas con los profesores, dándole, o sea, era un examen oral o, digamos, una conversación, la verdad, con cada uno de esos profesores. Me decían, lee tales libros, yo los leía, volvía 2 meses más tarde, tenía una conversación con el especialista en religiones de la India o religiones de Mesopotamia o de Amerindia, etcétera, una conversación, y al final de 4 años, pues me dieron el título de doctor. De modo que fue suerte, la verdad, de alguna manera, ¿no? Pero eso me ayudó mucho porque con mis trabajos de antropología, de eso, no, yo no tenía posibilidades de trabajo en Europa. Fue cuando salió la posibilidad de venir aquí a Florianópolis, a Brasil, donde fui profesor primero invitado y luego gané el puesto de profesor aquí de antropología, ¿no? Aquí en la universidad, lo cual me obligó a leer antropología. Aprendí antropología enseñándole a mis alumnos, ¿no? Tenía que leer los libros y tenía que, ¿no? De esa manera. De modo que, de alguna manera, siempre autodidacta, la verdad. Eso es la verdad. Siempre autodidacta, siguiendo más o menos, ¿no? Los impulsos, ¿no? Y los amigos, ¿no? Porque esa es otra cosa que yo he tenido muchísima suerte. He conocido a tanta gente extraordinaria, desde Schultes, que me ayudó, a Peter Furst, y luego de mi generación, Manolo, no Giorgio, Jonathan, Dennis, McKenna, digamos, he tenido esa suerte de haber tenido esa red de amigos interesantísimos y sapientísimos, ¿no? Con lo cual, pues, algo se va quedando de cada uno y tal, sí. No, genial. ¿Y tú, Giorgio, cómo fue tu aproximación a dedicarte a esto? ¿Cómo que me puedes contar? Eh, bueno, fueron experiencias juveniles, ¿no? Bastante pensar que la primera vez que yo probé LSD, alguien me lo introdujo en mi boca, estaba en mi ciudad, sin saber bien qué era. Y cuando me llegó toda esta experiencia, yo fui muy maravillado, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Un poquito con lo que ha pasado
también a Manolo, ¿qué es esto? ¿No? Esto no es droga, porque yo tenía el concepto de droga mediático de la sociedad, ¿no? Que no conocía las drogas. ¿Esto qué? Esta es otra cosa, ¿no? Me se ha abierto un mundo. ¿Cómo puede ser en la cabeza tener todo esto, ¿no? Y esto ha creado la curiosidad, no solo la primera vez que me han dado que una persona, proprio que nunca no lo conocía, me ha puesto este LSD en boca, me ha salvado de una situación muy peligrosa. Yo estaba andando en un lugar muy peligroso. Estaba entrando en la lucha armada, para decir, ma non tanto por la convicción, por questo ero muy confuso ero. Y así que, em, esta experiencia me ha dicho: ¿qué haces, no? ¿Dónde vas? ¿En cuál ruta negra te está metiendo? Así que considero que el LSD me ha salvado la vida, ¿no? Porque me ha salvado verdaderamente la vida. Así que después he decidido bueno, ¿qué hago de mi vida, no? Dedicar la mi vida a esta experiencia, a los alucinógenos, a los psicodélicos. Y si bien, así que empecé a interesarme, a leer, a estudiar, y mi percurso es todo muy anómalo, ¿no? Pero son los percursos anómalos que dan muchas más posibilidades, puede ser, ¿no? Así que, mm, y no solo, también el interés se ha desarrollado siempre más amplios, no solo los alucinógenos, no solo la cultura psicodélica. Yo he entendido que casi de inmediato que se necesitaban acercarse de una manera científica a estas cosas, que faltaba esto, ¿no? Muy probablemente si quería yo pude haber sido el gurú italiano de la psicodelia, muy probablemente, pero nunca yo he querido volverme el gurú italiano de la psicodelia, ¿no? Bueno, tengo los fans, etcétera, pero yo los fans también cuando me adoran, yo soy muy duro, es decir, no es cuestión, yo me considero un científico, ¿no? Porque siempre he visto que lo que faltaba era interesarse de estas cosas adentro al sistema científico. Y como dice Manolo, también yo nunca he tenido problemas, ¿no? De críticas, de lo que sea, porque si tú haces de manera muy regular, científicas, produce tus cosas, nadie puede criticarte, ¿no? Yo nunca he tenido críticas, ¿no? Como cosas. Si bien no participé en un percurso académico, pero con todo lo que he hecho, porque yo hablaba de manera científica. Y, y no solo creo que de haber influenciado, por lo menos en Italia, más así que volverme uno de los tantos gurús psicodélicos, que basta con estos gurús psicodélicos, que ya estaba demasiado, ¿no? ¿Entiendes? Por lo menos. Así que Qué bueno, pues gracias por seguir esa curiosidad y allanar el terreno para todos nosotros. Eh, ¿Tenías algo que decir, Benja? No, no, yo estoy bien, así feliz con la conversación y no sé, yo creo que si quieren comentar algo más o ya podríamos estar terminando la sesión y dejar la invitación al seminario, que ahí vamos a estar ahí. Cada uno de nuestros invitados tiene un espacio para una clase para profundizar más sobre sus conocimientos y sus temas. No sé, ¿queda algo que quisieran decir antes de terminar este O, primer? quizás hablar un poco de las clases que van a dar en el seminario para que la gente tenga un aperitivo. Giorgio ya ha comentado, pero tú, Luis, o tú, Constantino, podéis explicarnos un poquito de lo que vais a hablar en el seminario. Manolo, tú eres un mes más viejo que yo. Yo no sé en realidad lo que voy a hacer. Es mi, mi interés últimamente ha sido como historiador del arte. He visto que hay una serie de pinturas europeas de alrededor de 1500
que servían como imágenes que sanaban. Entonces, por ese motivo, por ejemplo, Donna y yo nos hemos pasado ahora un mes en Colmar, compenetrándonos con la pintura, con el altar de Isenheim, de Grunewald, que estaba en el hospital que se especializaba en curar individuos afectados por el mal de San Antonio, ¿cómo se dice? Y ahí nos pasamos un mes porque esta pintura es una pintura sanadora. Y así nos hemos encontrado entonces que hay otras pinturas europeas de la misma época, como que fueron hechas específicamente para curar enfermedades. Y eso es algo que a nosotros como estudiantes de historia del arte nunca nos decían nada sobre esto, que las pinturas tenían capacidad de curar, que la imagen te podía curar. Y la más prominente, claro, por supuesto, es el altar de Isenheim, que si no lo han visto, pues corren a Colmar y vean esta pintura, que es pintura extraordinaria. Y hay otras así en otros lugares, en Brujas, por ejemplo, hay una pintura de Memling que fue hecha para curar heridas que no sanaban. Y así hay varias otras pinturas europeas de esa época que fueron hechas para sanar, que es algo esto. Pero la que les recomiendo sí es, y así que yo quizás hable sobre algo así cristiano, de la pintura esta de Eisenhower. También vean que yo vengo de un país, en Cuba todos los indígenas murieron, los mataron enseguida. Entonces en mi vida yo no vi yo no vi a un nativo, a un indígena hasta que ya tenía como 25 años, viajando por La Guajira, en Colombia. De eso para mí, la, no había, en Cuba no había un mundo nativo, pues no hay un mundo nativo. O sea que mi interés en estas cosas se ocasionó así por la calle, ¿no? Éramos emigrantes que llegamos a Miami y ahí apareció, afortunadamente llegamos en un buen momento a Estados Unidos, en los 60, donde corría el LSD por la calle. Y ahí fue donde yo me maravillé con esta cuestión, ¿no? Y, y mis primeros intereses en esto fue con el mundo esotérico occidental. También, como decía Eduardo, tuvimos mi primer interés así en este mundo esotérico. Tuvimos la fortuna de conocer gente que habían estado, si algo de George Gurdjieff, que habían estado con Gurdjieff en San Petersburgo, una viejita, Olga de Harman, que emigró con Gurdjieff a París, y tuvimos la casualidad o la fortuna de conocer a esta señora, y ahí participamos en estos estudios de Gurdjieff como por 6 años, que yo no haría esto hoy día por ninguna razón, pero en aquel momento fue un buen impacto para nosotros conocer a esta señora ya en sus años 80, 85, algo así, y estuvimos con ella como 6 años. Y eso fue como una cosa afortunada para una persona sin ancestros, vamos a decir. O sea, sí. O sea, mi familia se mudó, mi padre nació en Cuba, nació en España, de España se fue a Cuba, entonces después de Cuba nos fuimos a Estados Unidos. O sea, siempre ha sido, mi familia se ha estado moviendo de emigrantes de un lado para otro. Eh, y eso, y siempre entonces buscar en el mundo occidental algo para mí fue como importante. Y no fue hasta que cuando conozco a mi señora Donna, ella me dice al principio, tenemos que ir a Colombia. Yo dije, ¿cómo? Y yo dije, claro, tenemos que ir a Colombia porque su madre es colombiana. Entonces nos fuimos a Colombia y nos fuimos a San Agustín. Y San Agustín me proveyó a mí por lo menos y un nuevo mundo. No sé si conocen San Agustín, pero en San Agustín es un lugar en el sur de Colombia, en el departamento de Huila, donde hay más de 300 esculturas en piedra con tema chamánico. Y ahí fue donde yo entré en este otro mundo de Sudamérica, ¿no? Diferente. Y ahí entonces eso cambió mi, mi campo de investigación. Y entonces me leo los trabajos de Henry Bassen. No sé si conoces a Henry Bassen, un antropólogo sueco, donde él menciona de que hay este cura belga en San Pedro de Atacama que está excavando cientos de tabletas para inhalar. Entonces yo le dije a Donald, le dije, tenemos que partir para allá. Y para allá fuimos. Y ahí tuve la suerte de que la gente del museo de aquellos tiempos estaba interesado en este tema y me abrieron las puertas. Y ahí se cambió mi campo de research a las tabletas de rapé, como le dicen los chilenos. Pero fue todo fortuna
sabe, de tener, que estaba es el director del museo, Agustín Llagostera, y su señora María Antonieta Costa, una mujer brasileña súper interesante, gente más hospitalaria y generosos, y ahí comenzamos a cocinar y a consumir San Pedro. Que tuvimos la fortuna una vez de, le cocinamos a Eduardo, a Luis Eduardo, una poción bastante interesante de San Pedro, y ahí fue como entré en ese otro mundo, pero fueron divagaciones de emigrantes con suerte. Sí. Bueno, yo, yo digo lo mismo, ¿no? Suerte, suerte, Sí. suerte, porque Sí, una es cosa que yo no, Sí. perdón, una cosa que yo no, o sea, soy tímido en mi vida normal, así más o menos, ¿no? Pero no tengo absolutamente ningún reparo de ir a los que saben Ujú. directamente, ¿no? Porque yo creo que los que a mí siempre me recibieron bien, siempre me abrieron las puertas. Todo el mundo, Schultes, Peter Ford, los indígenas también, tal, me han abierto las puertas porque seguramente ven el entusiasmo, ¿no? Que yo tenía. Y es lo que yo hago ahora también aquí con la gente que viene, ¿no? Yo cuando yo veo a la gente entusiasmada y tal, llegan aquí, les abro todas las puertas que puedo, ¿no? Porque tengo que retribuir, ¿no? A la suerte que tanta gente que me ha acogido, ¿no? Entonces, sí. Igual sí. Bueno, Giorgio, Y yo llego a Italia a enseñar un curso en mi universidad y yo conocí el trabajo de Giorgio. Y entonces le escribo a Giorgio y Giorgio me dice, vente a Bolonia. Y nos fuimos entonces a una reunión en Milán de la Sociedad Italiana de Estudios de Conciencia. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre bien. Y ahí fue donde conozco a Giorgio, conozco a Antonio Bianchi y a otros italianos envueltos en este tema, pero fue por esta locura. Yo llego ahí a Florencia como otro cualquiera y escribo a Giorgio y Giorgio me abre las puertas a ese otro mundo. Y así es como, y lo mismo para ti. A mí estábamos organizando la conferencia de San Luis Potosí, Lona y yo, y me llama Peter First, y me dice, tienes que conocer a Luis Eduardo Luna que va para Miami. Yo sé que va para Miami porque tiene a su hermano allá. Y efectivamente, Luis Eduardo vino a Miami, me llamó por teléfono y esto fue hace ya, no sé, 30 años, al menos, y hay más, ¿no? O más quizás. Y es igual donde yo conozco a Giorgio, 30 años atrás, si no más. Ujú. Sí, yo creo que los tres, yo, Manuel y Luna y Luis Eduardo, hemos todos tres dicho la palabra suerte, ¿no? Qué suerte, que hemos tenido suerte hablando de nuestra vida, ¿no? De cómo ha pasado. Y es verdad, hemos tenido suerte. Es una suerte, pero no casual, ¿no? Hemos tenido una buena estrella, ¿no? Y, y la otra palabra que tú has dicho, Luis Eduardo, es propio esto, la entusiasmo. El motor de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestra, ha sido el entusiasmo. A menudo me preguntan los jóvenes, mira, ¿cómo puedo volverme uno como ti, no? Como un investigador, etcétera. ¿Qué campo voy a tomar? No importa el campo, lo que te interesa, lo que es importante, lo que mueve todo y que te da resultados es el entusiasmo. Así que ha sido suerte, pero también hemos sido personas entusiastas. Y es que nosotros teníamos que volvernos lo que hemos sido, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Porque teníamos esto, el entusiasmo. Es fundamental, fundamental. Entusiasmo que viene de enteos también, ¿no? De estar con el Dios. Ahí estaban. No, al final, no, yo comparto mucho todo lo que dicen, o sea, con hartos años menos el camino ha sido bastante similar, de hecho por eso también lo he conocido a ustedes de alguna manera, como dice Luis, llamando a los que saben del tema que a uno le apasiona, y ahí como que al compartir pasiones al tiro se genera como un vínculo también, así que no, eh, bueno, genial, pues, muchas gracias por venir a este encuentro.
Yo, por mi parte, Bien. muy bien. Así que aprovechamos a toda la gente que va a escuchar esto, invitada al seminario de drogología que parte ahora el 9 de abril. Y bueno, y ahí nos encontraremos nosotros también nuevamente en ese contexto. Y, y bueno, pues muchas gracias y que tengan buena tarde y buena noche para ti, Giorgio, que está en un horario bien diferente. Entonces, sí, gracias a ti por invitarnos a estar acá. Ahora mí son las 5:30, así que Es la tarde. Oh, pues. Aquí son las 10:30 de la noche. bueno, todavía está temprano. Sí, Y vale. Bueno, un gran saluto a Manuel, a Luis Eduardo, a Benjamin y a ti, organizador de Fundación Nobeliana. ¿Me he dicho que sí? ¿Perdón? Luis, Luis, Está bien. gracias. Nos vemos en la próxima.